Hola, ¿cómo están? Les habla el doctor William Gallego. Bueno, bienvenidos a esta plataforma donde vamos, el Facebook Live, donde vamos a tratar el tema de eh, manejo eficaz del enojo. Y bueno, voy a esperar que vaya entrando la gente poco a poco. Antes que nada, muchas gracias por todo su apoyo. Saludes a Felipe de la clínica Trascender Life Ecology en Otay, Tijuana. Es una clínica donde tenemos tratamientos sobre adicciones y sobre comportamiento y problemas de salud mental. Entonces vamos a hablar de el enojo. Es muy interesante porque ahora con lo de la cuarentena, pues la gente está enclausurada ahí en la misma casa, tiene mucho tiempo juntos y pueden salir varias cosas por cualquier cosita cuando hay una mala interpretación, una mala comunicación, alguien que sea muy hipersensible, siendo un poco más sensible que la gente normal puede explotar de una forma agresiva y puede la otra persona sentirse herida. Entonces, saludos a Manuel Jiménez. Bueno, el enojo es una emoción natural. Todo el mundo tiene enojo. Es imposible no tener enojo. Si se nace con cierto temperamento, aunque no le podemos echar la culpa a la genética, hay temperamentos flemáticos, sanguíneos, coléricos, y no le podemos echar la culpa solamente al temperamento, pero si se nace con cierto temperamento, si hay ciertos genes que nos llevan a tener de, eh, un nivel de temperamento mucho más fuerte. Pero eso no quiere decir que no se pueda aprender a responder ante el enojo de una forma diferente, sin agresión. ¿Ok? Entonces, no es tanto el enojo el que se tiene que controlar. A veces la gente dice, bueno, el control del enojo, y más que todo es aprender a responder ante el enojo de una forma diferente, sin agredir, porque el problema es la agresión y la agresión verbal o física. Después de la agresión verbal, bajo denigrar a la otra persona, hacerla sentir mal, puede escalar a lo que es la agresión física. Entonces, sí hay que aprender a tener control de los impulsos, de cómo manejamos nuestros impulsos, y eso se puede hacer desde el consciente, o sea, en el momento que yo identifico que me estoy enojando, en ese momento es importante salirme de ahí. El tiempo afuera es muy importante para poder calmarme, para poder respirar y para no explotar de una forma tóxica que me lleve a ofender a los demás o a gritar. Entonces eso es muy importante y eso depende mucho de mí, no depende de los demás. Vamos a encontrar situaciones difíciles allá afuera en el tráfico, vamos a tener situaciones difíciles en nuestras relaciones con nuestros padres, y hay que tener mucha precaución de uno. También hay que darse cuenta que a veces uno está más sensible que otros días. Ahora el nivel de estrés está muy alto por lo de la pandemia, problemas económicos, problemas en el hogar de toda índole. Entonces, saludos a Jesús, otro amigo de allá de San Diego. Entonces, el nivel de estrés entre el nivel de estrés sea más alto, entonces vamos a estar más propensos a responder con agresión. ¿Por qué? Porque nuestras necesidades básicas no han sido cubiertas, no han sido satisfechas. El no tener dinero, vas a estar mal emocionalmente. Los hijos, los problemas cotidianos de la vida, pues nos llevan a que estemos frustrados. Entonces, ¿cómo ve la Life Ecology, que es el método que yo desarrollé de neurociencia? Hay muchas preguntas por ahí, la gente ha hecho preguntas, bueno, si quieren saber más preguntas, pues entren a la página, ¿no? Sobre la ciencia. Esto tiene una ciencia detrás de todo esto de campo de la salud mental. Está muy estudiado el campo de la neurociencia, de modificar las memorias. Entonces, ¿cómo funciona lo de Life Ecology para manejar el enojo y para manejar la ansiedad y la depresión y cualquier problema de salud mental? Bueno,
lo que creo que en algún momento se los dije, que la forma como funciona la mente, es como el que maneja un bus. El chofer del bus es el consciente, ¿no? El ahora estamos en el consciente, los que me están viendo estamos en el presente, en el consciente, y esa es la memoria explícita. Entonces, el chofer es el consciente y los pasajeros es el enojo, la frustración, la tristeza, la depresión, la culpa, todas estas otras emociones que son parte de nuestro ego, son estados del ego, pero que llega un momento cuando en los que hemos vivido en entornos muy tóxicos. Yo vengo de un entorno tóxico, de un padre alcohólico, de una mujer neurótica, donde habían siempre gritos, donde habían regaños, donde no se vieron muchas expresiones de amor. Entonces, la violencia o la agresión son comportamientos aprendidos. Nadie nace violento. O sea, los niños pueden nacer con un temperamento fuerte, pero si ven violencia van a poder volverse violentos porque van a aprender a ser violentos. Entonces no podemos justificar nuestro enojo. No podemos decir es que tú me hiciste enojar. Eso es inmadurez. Decir tú me hiciste enojar es que tú hiciste algo. Entonces, si somos unos fosforitos que no nos pueden decir nada y somos muy hipersensibles y somos agresivos, el problema lo tenemos nosotros, no lo tienen los demás. Entonces, en el camino me pueden ir haciendo preguntas sobre este tema del enojo o cualquier otra pregunta que tengan del campo de salud mental, que es el campo que yo manejo. Entonces, les decía lo del bus, el consciente en los que vivimos situaciones difíciles, experiencias dolorosas, donde fuimos teniendo muchos sentimientos y muchas emociones de tristeza, de enojo, de frustración, porque a veces te pegaban y te pegaban injustamente, no siempre era justo, entonces te quedabas con esa sensación ahí reprimida porque no podías explotar, ni modo que tú le ibas a reclamar a mamá o a papá o les ibas a pegar a ellos, tenías que reprimirte y luego al reprimirte esto tal vez lo sacabas con alguien más o tal vez no y te quedabas con ese enojo reprimido. El enojo reprimido tampoco es bueno, el no poder expresar lo que uno siente tampoco es bueno porque entonces sí puedes se puede convertir en una depresión el enojo reprimido, entonces tampoco es bueno. Pero entonces todas estas experiencias dolorosas que tienen que ver con ese monstruo que viene como pasajero y se va a donde el chofer, que es el consciente, y lo quita de ahí, le dice, ¿sabes qué? Déjame manejar, que ahora yo voy a manejar. Y cuando una persona, aunque tiene ya un monstruo desarrollado, agresivo, comienza a manejar el consciente, saludos a mi amigo René. Entonces es terrible porque entonces se desconecta de la parte racional y vas a agredir o vas a decir algo que luego te vas a arrepentir. Saludo a mi amigo René Escobar y gracias por contribuir con tu conocimiento. Me está diciendo, no, pues es un placer contribuir con la sociedad, con todos estos temas. A mí me encanta me encanta contribuir con la gente. Entonces, bueno, eh, vamos a la analogía del consciente, que es el que está manejando, y de repente viene el enojo, que es un pasajero del bus, y viene y golpea al pasajero y le dice, déjame manejar. Cuando una persona está enojada, está desconectada de la parte racional, no está pensando. Saludos desde Milwaukee, Enrique Rodríguez. Entonces, no está pensando y cuando nos desconectamos de la parte racional, decimos cosas sin pensar y denigramos a alguien y una vez que pronuncias esa palabra ya no la puedes regresar. Por eso es tan importante pensar antes de hablar y también escuchar. Pero no sabemos escuchar. De repente ya respondemos de una forma agresiva y tal vez no era lo que nos querían decir. Entonces, en el subconsciente donde se va formando el enojo. Saludos desde Puerto Vallarta, mi amiga Leticia. Leticia alias La Chabela. Así un día estábamos jugando con ella y dijo que era La Chabela. Bueno, hay que ponerle un poquito de humor a esto. Entonces,
Cuando te desconectas de tu parte racional y estás muy enojado, puedes decir cosas por las cuales te puedes arrepentir. Por eso es muy importante identificar que si tú respondes con enojo ante el enojo, es porque tú eres una persona que tienes muchas emociones todavía guardadas. El enojo, dice la psicología, que es una emoción secundaria, no es primaria. ¿Qué quiere decir esto? Que es una emoción secundaria. Que debajo del enojo hay todavía mucha tristeza, hay mucho desamor, hay muchos sentimientos de miedo y luego sale el enojo, por eso es secundario, sale como a defenderte. A ver, ¿qué me vas a decir? Como defendiendo a ese niño, defendiendo a esa niña que la maltrataron y ahora quiere defenderse. Entonces, es secundario. Cuando trabajamos en neurociencia, una persona que tiene un nivel de neurosis o de enojo muy alto, siempre van a ir a una niñez donde vieron cosas muy tristes, donde sufrieron desamor, donde sufrieron abandono, donde el papá los gritó, donde la mamá los maltrató físicamente y emocionalmente, donde se tiene una autoestima muy baja. Entonces, todo eso son emociones que en neurociencia las tenemos que trabajar. Mari Adame, saludos desde Las Vegas. Entonces, el manejo eficaz del enojo. Entonces, el enojo es una emoción natural, pero es una emoción secundaria. Entonces, para yo poder trabajar y aprender a quitarle el poder a ese monstruo que maneja el consciente, y te digo monstruo porque esa parte de ti que maneja el consciente te lleva a que te desconectes de la realidad. Y si te desconectas de la realidad es cuando gritas, es cuando te bajas de un carro, cuando sacas el dedo, cuando puedes sacar un cuchillo y si tienes una pistola matarle a alguien por cualquier discusión. Entonces, debajo del enojo hay trauma. Lo primario es el trauma que hemos vivido. Entonces, yo he hecho trabajo personal, pero es una de las cosas con las que más he tenido que trabajar. Y no me da miedo reconocerlo, de que yo he tenido que trabajar con mi enojo, porque han habido momentos en que me he desconectado y he dicho cosas o he gritado algo y pues yo no quiero herir a la gente, menos a mis seres queridos, ni herir a nadie. Por eso es tan importante controlar el enojo para no agredir. Acuérdense que enojarse es normal, tú te puedes enojar y tal vez la gente que es mucho más sensible se enoja más rápido porque es más sensible, más hipersensible que los demás. Abrazos a mi ahijado Felipe de Tijuana, Otay, de la clínica Trascender Life Ecology. Bueno, entonces, ¿cómo trabajamos? Vamos, ya saben que es el enojo, ¿no? Que es una emoción secundaria y que es una emoción natural, normal. Todo el mundo lo tiene. La agresión es lo malo y tenemos que identificar que cuando gritamos, pues estamos intimidando a la otra persona. Que si le pegamos a algo o golpeamos una puerta, eso ya es agresión. Entonces, que si sacamos el dedo a alguien, eso es agresión. O no me van a decir que no. Pero tenemos la tendencia a que todo. Saludos al licenciado David Banda, amigo David Banda desde Chihuahua. Entonces, la gente quiere racionalizar su comportamiento. Hay algo que se llama en psicología errores de pensamiento. Todos tenemos errores de pensamiento. Todos los seres humanos aprendemos los errores de pensamiento que son, por ejemplo, el negar. No es cierto que yo te haya gritado. Aunque tengas un tono y grites, tú dices no es cierto. O sea, lo niegas que es cierto. Algo que tal vez hayan testigos de que tú sí gritaste, de que tú dijiste la mala palabra. Y eso es negarlo. La otra es la justificación. Oye, es que se justifica. ¿Cómo es posible? Se me atravesó. Por eso le menté la madre. O por eso lo hice. Estoy justificando mi comportamiento. No estoy asumiendo mi responsabilidad. Está también el racionalizar. ¿Qué es racionalización? Racionalizar es crear una razón para justificar mi comportamiento. No, o sea, por eso le grité, porque él comenzó primero, porque él me hizo enojar. Entonces lo estoy racionalizando, estoy adaptando, estoy creando una razón para justificar mi comportamiento. Y todo eso no es nada bueno, son errores de pensamientos.
Aquí hay una pregunta, no voy a decir el nombre. Yo tuve un accidente y perdí la memoria de 2 años. Yo quiero saber cómo recuperar eso. Bueno, a veces cuando hacemos una terapia de análisis de la personalidad y comenzamos a recordar cosas bien tempranas, si estás en una relajación profunda, es posible que a través de los sentimientos comiences a recordar cosas que pasaron a los 2 años. Lo que pasa es que tenemos la tendencia a bloquear las situaciones difíciles que vivimos. Hay niños o hay niñas que han sido abusados sexualmente y no lo recuerdan. Y luego ya en la plática, en lo que comenzamos a analizar la personalidad, se comienzan a acordar. Que dentro del campo de la neurociencia, de Life Ecology, es bueno que te acuerdes porque nosotros sabemos cómo sacarte de esa memoria, cómo medir los sentimientos y cómo quitarte ese miedo o ese enojo. Entonces yo le preguntaría, trabajando en el campo, entonces la respuesta es posible recuperarlo, pero no se puede recuperar solamente hablando, sino a través de una relajación profunda, comenzando a sentir ciertas emociones y es posible que lo recuerdes. ¿Cómo es posible que no? Pero eso no es tan importante, fíjate, porque hay otras heridas más fuertes que sí te vas a acordar y al trabajar esas heridas más profundas que sí te vas a acordar, porque eso es como un trauma, entonces no es necesario que lo recuerdes todo, ¿no? Sin embargo, hay gente que puede recordar a través de lo que se llama la hipnosis clínica, que es una relación profunda, puede llegar a recordar hasta qué pasó cuando estaban en el vientre materno o qué pasó en otras vidas. Entonces es posible recordarlo. Eh, bueno, entonces si yo voy a trabajar con alguien con neurociencia en el enojo, primero voy a ubicar cómo se ve el enojo, qué cara tiene, cómo lo ves. Por lo general vemos como un monstruo verde, grande, musculatudo, que es grande porque se apodera de tu consciente, por eso tiene tanto poder, por eso cuando estamos enojados nos vemos diferente, por eso nos sentimos más poderosos y todos. Ok, otra dice, ok, es mis muelas del juicio le pegaron. Ok, es que mis muelas del juicio le pegaron al cerebro. Ok, y por eso, ok, bueno. Um, entonces, buscamos ese monstruo, qué imagen tiene, luego la persona cierra los ojos, le voy a dar el protocolo más o menos de cómo yo trabajaría a alguien que está muy enojado, y luego vamos a través del sentimiento a la que la persona se permita sentir ese enojo. Obviamente le pedimos permiso a ese monstruo que nos dé permiso de trabajar, porque es una parte tuya que ya se desarrolló. ¿Y por qué es tan grande ese monstruo? Bueno, porque han habido muchas experiencias dolorosas, entonces ya no es un niño, ahora es un monstruo, ya creció. Entonces, eh, entonces vamos a esos sentimientos de temprana edad, siempre comenzamos desde abajo, en donde sentiste mucha frustración y mucho enojo o cualquier otro sentimiento. Entonces, ¿qué pasó? Por ejemplo, yo tengo memorias donde yo vi a mi padre gritar a mi madre y mi madre viceversa. Entonces gritaban y con violencia y entonces los vi que ya se iban a pegar. O sea, cuando uno es testigo de eso, pues le da mucho miedo, le da mucha tristeza o cuando te pegan, te quedas todo frustrado. Entonces, hay que ir a ese recuerdo, hay que regresar, abrir el recuerdo, vamos a ese recuerdo y cuando tú te veas, te observes en ese recuerdo, entonces medimos los sentimientos que tienes. ¿Qué estás sintiendo de 0 a 10? No, pues culpa, miedo, tristeza. ¿En qué parte de tu cuerpo lo estás sintiendo? ¿En el pecho, en la cabeza? Y luego ya que medimos esto, tú observas al niño desde el consciente, que es la persona adulta, observa al niño que viene a ser la mente subconsciente del niño que se quedó estancado con esos sentimientos. Le dices, yo estoy aquí para ayudarte, ¿me permites que yo te ayude? Entonces, obviamente, el niño te reconoce o la niña te reconoce y te dice que sí, porque no quiere sufrir, no quiere tener esos sentimientos. Y a veces ahí mismo dentro de la memoria le decimos, ¿me permites que te ayude? Te dice que sí. Y ahí mismo podemos hacer una visualización, ya sea de viento, aire o fuego, para quitarle ese miedo, esa frustración. La idea es bajarlo a cero y seguirle preguntando, ¿cómo te sientes? ¿Cuánto está tu enojo, tu frustración, tu miedo, tu tristeza?
está en 8, está en 7. La idea es bajarlo a 0 o llevarlo a otro lugar porque a veces no quieren estar en esa memoria porque es muy traumático lo que están viendo en su mente subconsciente. Todo esto es con los ojos cerrados. Entonces lo sacamos de ahí y lo llevamos a un parque al niño. Lo llevamos a otro lugar para quitarle ese miedo. Bueno, hay mucha gente que me dice que yo de autodefensa los bloqueo de mis recuerdos. Sí, hay mecanismos de defensa que uno bloquea los recuerdos porque son experiencias dolorosas, entonces no las quiere recordar, pero a veces sí se desbloquean. Cuando yo comienzo a trabajar memoria, de repente la gente se acuerda, wow, no me acordaba de esto y sí me tocaron y sí me pasó esto. Entonces, saludos al primo Farlin de Colombia. Ok, saludos también a mi amiga, mi socia María Carmen de la clínica Trascender. Bueno, entonces, así se trabaja en neurociencia. Hay muchos sentimientos, muchas emociones que vamos reprimiendo. Entonces, lo que mantiene vivo a ese monstruo con ese voltaje, con esa intensidad, es todo ese trauma que no se ha trabajado. Yo he trabajado varias cosas, pero a veces me pregunto, me hace falta más trabajar y se lo digo honestamente, porque sí, el poder reconocer honestamente que se tiene problemas de enojo es un buen comienzo. El problema es cuando la gente no reconoce, cuando todo el mundo ve, cuando hasta el perro sabe que eres neurótico, pero tú no lo reconoces. Entonces ahí no hay nadie que pueda ayudarte. Entonces, de hecho, hace unos días me llegó una persona y me dice, mira, yo no quiero perder mi matrimonio y me he dado cuenta que tengo un nivel de enojo muy alto y a veces grito y no me doy cuenta y no me controlo lo que yo digo. Entonces, y me da, no me siento bien cuando agredo o cuando grito, luego me siento culpable. Eso es bueno porque, bueno, te puede enseñar técnicas y entonces hicimos unas técnicas de cuando qué pasó de niño con esta persona y pues sí, le pegaban mucho y de repente él se reprimía y le pegaban por todo y por nada. Porque no, esto, a veces los padres, no todos los padres quieren a sus hijos, hay padres que tratan muy mal a sus hijos o los abandonan o los traicionan y todo esto crea heridas muy profundas en el subconsciente que dañan tu personalidad. Entonces, estas heridas en el subconsciente que no se trabajan, pues van a llevar a que tengas un nivel de enojo muy alto, a que tengas depresión, a que tengas ansiedad, a que las situaciones difíciles de hoy en día, normales, ¿no? Te cuesten tanto trabajo manejarlas, porque tenemos que prepararnos con un carácter para poder enfrentar la adversidad, para poder enfrentar las cosas difíciles. Todo mundo tiene cuestiones difíciles, entonces, pero para poder controlarnos a nosotros mismos, tener ese control, un control propio. Saludes a Marilú desde Puerto Rico. Bueno, entonces, errores de pensamiento. ¿Cómo podemos asumir nuestra responsabilidad en vez de justificar nuestro comportamiento, de culpar, de minimizar, de negar? Entonces, lo opuesto a errores de pensamiento es aceptar la responsabilidad aceptar que tengo un problema, aceptar que tengo un nivel de neurosis, aceptar para poder trabajarlo, porque la única persona que puede cambiar es uno, ¿no? Es lo mismo que alguien decía en una ocasión que no creía en el perdón y que no estaba preparado para el perdón. Y el perdón es una decisión, no se necesita prepararse para perdonar. Es lo mismo, entonces la única persona que puedes cambiar eres tú, asumiendo la responsabilidad. Porque ¿qué pasa? Que a veces a veces yo escucho a la gente decir, pero es que yo vengo de relaciones muy tóxicas y todas las parejas me han salido mal. ¿Y te has preguntado qué está mal en ti? ¿Te has preguntado por qué te quedaste tanto tiempo en esas relaciones? ¿Te has preguntado por qué elegiste ese tipo de gente en tu vida? Entonces, a la final uno tiene el poder de decidir y cuando se tiene una autoestima sana y tú te quieres, voy a desarrollar ese tema en otra ocasión. Vamos a hablar, ¿qué les parece? Porque me lo pidieron ahí en Lifecology, vi que alguien hablaba de que cómo sanar la autoestima y saludos a Mari Carmen, gracias.
Vamos a hablar de la autoestima. Es muy importante. Cuando tú sientes cuánto vales como ser humano, identificas tus defectos, obviamente también, pero sabes que vales, pues entonces te das cuenta que no está malo, que puedes escoger, puedes darte el lujo de escoger, ¿no? Porque sabes que eres una persona valiosa, porque sabes que tienes cualidades, porque sabes que, que puedes, eh, que tienes, debes tener expectativas altas, claro que sí, porque al fin y al cabo es tu felicidad la que está de por medio. Georgina, saludos, pero sigue en español, no quiere read just about borderline personality. Bueno, aquí me está poniendo en inglés, yo lo voy a traducir. In my old college, they will mention the frontal lobe, the head of limbic system. Bueno, a ver si leo aquí y le contesto. Ah, ok. Los carry purpose for executive function animal. Bueno, está hablando de borderline personality. Cuando la gente, esto es importante porque con la gente tiene alguna condición psicológica, por ejemplo, los borderline, los que tienen una personalidad límite o los que son bipolares son mucho más sensibles y pierden el control mucho más rápido porque si hay un imbalance químico y es real el imbalance químico y necesitan medicamentos. Hay gente que es tan hipersensible y todo lo internalizan de una forma y de todo se enojan, entonces que necesitan un medicamento. Pero yo he visto gente, fíjate, yo he visto gente con estos problemas de límites y bipolaridad llegar a tener control cuando aprenden. Hay formas de poder entrenar tu cerebro, por más activo que sea. Hay formas de irlo educando. Hay formas de aprender a calmarte, a salirte de la situación, a respirar y a decirte tú mismo tranquilo que yo puedo manejar esto diferente, pero esto toma mucho tiempo. Um, Muy importante, dice Farlin, la felicidad de cada persona para ser exitoso. Sí, es muy importante, fíjate, la felicidad. ¿La felicidad te la da otra persona? ¿Tú piensas que alguien te va a hacer feliz? Yo no creo que nadie te haga feliz. Yo pienso que alguien puede contribuir, porque a veces nos venden esa idea, la sociedad nos vende la idea de la media naranja, ¿no? A ver, yo quiero una media naranja, pero si, porque es una persona medio enferma buscando otra persona medio enferma para ser una, ¿no? Entonces yo pienso que una persona puede contribuir. Alguien o tu pareja puede contribuir a una paz, a una tranquilidad que tú ya tienes. No hacerte feliz porque eso es darle demasiada responsabilidad a la gente. Es poner mi felicidad, mi paz y mi tranquilidad en las manos de otro ser humano. Y eso es lo que es la codependencia. Tú contribuyes con una paz, una tranquilidad y una felicidad que yo ya tenga. Yo he aprendido a vivir solo y no necesariamente a estar solo. Entonces, para mí no, el estar solo no es malo, no es terrible. Sí es bueno tener una pareja con quien comunicarse, tener momentos bonitos, viajar, todo eso es fabuloso. Pero si estás con alguien que estén peleando todo el tiempo, no, es mejor estar solo que mal acompañado. Esa sí es una realidad. Entonces, a mí en una ocasión, alguien me dijo, en una conferencia, me dijo, William, ¿tu pareja te hace feliz? Le dije, no, no es responsabilidad de ella. Yo soy feliz independientemente de que tenga pareja o no. Y eso es porque la felicidad es un trabajo intrínseco. Entonces, pero sí es muy importante cuando estás en una pareja y estás contento en la relación, produces más, te vuelves más creativo, disfrutas más los momentos de la vida y te capacitas más. Hay un soporte para enfrentar cualquier adversidad. Entonces sí es importante, pero también es importante saber a quién eliges, ¿no? Y saber que tienes elecciones, porque hay gente que dice, no, pues yo me quedo aquí porque pues se me va el barco y si no agarro pues nadie más. Y no, yo creo que todo mundo tiene, uno tiene el derecho de tener expectativas altas, sobre todo cuando se tiene una autoestima sana y cuando uno sabe que es un buen ser humano, que tiene defectos, pero que también tiene cualidades. Y que si esa persona no te valoriza o no te quiere, pues está bien.
está bien, tiene todo el derecho, porque sí va a haber alguien, va a llegar alguien que realmente te valorice y que realmente te vea como una persona valiosa, ¿no? Eh, Todo el mundo tiene defectos y tiene cualidades, todo el mundo. Lo que yo busco en otro ser humano, o lo que deberíamos buscar, es que por lo menos las cualidades sean más fuertes o más grandes que los defectos. Porque si tiene más defectos que cualidades, entonces hay un problema contigo. Hay un problema contigo. Entonces, sí es muy importante el aprender a manejar los impulsos y el enojo, para no agredir a los demás. Porque también hay algo, mira, si tú sostienes un pensamiento negativo por un minuto, estás descompensando tu sistema inmunológico por 6 horas. Entonces, cuando estás enojado, estás con una energía en tu pecho, en tu corazón, de desamor muy fuerte, muy poderosa, y estás dañando tu sistema inmunológico sin darte cuenta. Cuando tú te enojas, logra identificar en dónde está tu enojo. A veces sientes como que se te va el aire, o que se te calientan los oídos, o que... y entonces es importante identificarlo para que te des cuenta cómo tú te haces daño mientras que estás enojado. Entonces, si durante un minuto, si durante 60 segundos estás mal, estás tenso, estás enojado, estás infeliz, estás triste, estarías desperdiciando. Pues si durante un minuto sostienes esas emociones, estarías desperdiciando 60 segundos de felicidad. ¿Estamos de acuerdo? Es tu responsabilidad. Entonces, las emociones hay que trabajarlas rápido. Las emociones no puedes tú retenerlas. Y sobre todo un enojo, y retenerlo ahí, porque te estás enfermando. Si tú no lo sueltas, si tú no lo sacas, no necesariamente golpeando o gritando ni nada, sino calmándote, respirar y decir: tranquilo, tranquilo, yo necesito sacar esto de mi cuerpo. Y ahí es donde viene la visualización. ¿Sabían ustedes que la mente subconsciente, la visualización, la gente no sabe definir, que la mente subconsciente no define lo que es real y lo que no es real? Entonces, es muy importante poder utilizar esa visualización y identificar las emociones, y de repente, si me gusta el agua, meterme debajo de una cascada, para que el agua, siendo los sentimientos y las emociones, esa energía en movimiento, siendo energía, trabajarlo con esa visualización, con esa energía del agua. También el ejercicio es muy bueno. Dice Farley, tienes toda la razón, el ejercicio, el hacer cunclillas, el correr, ahí vas sacando, sin necesidad de golpear, vas sacando tu enojo. A veces la gente dice: ¿por qué no un punching bag, una bolsa para pegar? Yo no, eso no estoy muy de acuerdo, porque entonces le estás enseñando a tu cerebro a pegar, y el día que estés enojado, de repente automáticamente vas a soltar el golpe sin darte cuenta, porque ya acondicionaste tu cerebro a golpear. El ejercicio también ayuda muchísimo para que el cerebro segregue dopamina, y para que tengas un nivel de tranquilidad y de paz también. Aquí hay una pregunta: si un terapeuta me recomendó a pagar el almuerzo, pero es efectivo. No entiendo, Georgina. Si un terapista me recomendó a pagar el almuerzo, pero es efectivo. Mm, Ahí no entendí. Si un terapeuta te recomendó a pagar el almuerzo, ¿es eso efectivo? Está bien, no importa. Mira, si hay gente, si es que entendí lo que pusiste ahí, eh, yo creo que es importante solucionar las situaciones que tenemos con la gente más importante de tu vida, no con todo el mundo. No con todo el mundo, porque si hay gente que ni te pagan tus biles, ni tienen nada que ver contigo, y no son muy importantes, pues entonces nomás suéltalos, suéltalos. Pero es alguien, el pegar, fíjate, Georgina, el pegar yo no lo recomiendo. Y no lo recomiendo porque se puede hacer lo mismo dándole vuelta a una toalla, o haciendo cunclillas, o levantando peso, haciendo ejercicio. Entonces ahí estás canalizando, tú respiras, y entonces haces
sacas la energía a través de la respiración y a través del ejercicio. Esas son otras formas mejores que pegar, porque el pegar le estás mandando información al cerebro de agresión. Entonces, bueno, vamos a una solución cognitiva en el consciente. ¿Qué podemos hacer? La almohada. Aquí sigue, menciona Nelly sobre una almohada. Mira, yo no lo recomiendo y te voy a decir por qué. Porque cada vez que tú pegas, que tú tiras y pegas a algo, así sea una almohada, le estás enseñando a tu cerebro agresión. Y la agresión es negativa. Entonces, lo que hay que aprender y enseñarle a tu cerebro es que cuando tú estés enojado, te salgas de ahí, el tiempo afuera y respirar. Respirar y cambiar el diálogo interno, cómo tú te hablas a ti, decirte tranquilo, yo puedo manejar esto de una forma diferente. Eso funciona más que el pegar. ¿Por qué? Porque llega un momento en que tú estás enojado y como le enseñaste al cerebro a pegar, de repente sacas el golpe y ahí no lo pensaste. Porque acuérdense que el monstruo que tenemos de neurosis en nuestra mente, ese monstruo está ahí esperando que tú pierdas la calma para reaccionar con agresión. ¿Por qué? Porque todavía no le has quitado el voltaje o la fuerza al monstruo. Para quitarle la fuerza a ese monstruo, tengo que trabajar todas las heridas de frustración, de enojo, de tristeza y de culpa que yo sentí desde pequeño. Imagínate cuántas memorias no puede tener la gente de heridas del pasado. Y eso viene del psicoanálisis. Ese tipo de terapia es altamente efectiva porque estaríamos modificando nuestra personalidad, arreglando una personalidad dañada. Pero hay que comenzar desde pequeños. Entonces, para ir modificando todas estas memorias. Entonces, yo no recomiendo golpes. Se puede, si tienes muchas emociones en contra de alguien, enfócate en la emoción, no en el juicio de decir desgraciado, no sé qué, sino agarras la toalla, cierras tus ojos, pones un contenedor con agua ahí, mojas la toalla y comienzas a visualizar esa energía de enojo y de frustración que tienes y le das vuelta a la toalla. Cuando está escurriendo el agua, estás sintiendo que está saliendo esa energía de tu interior. ¿Ves? Esa es una forma donde cierras los ojos, visualizas la emoción de miedo, de culpa, de enojo que tienes, y al darle vuelta a la toalla está escurriendo, está saliendo esas emociones de adentro. Pero no como que se le estés dando la vuelta visualizando el cuello de la otra persona, porque eso ya es como venganza, eso ya es como violencia, ¿no? Es el sentimiento el que se trabaja. En neurociencia no agarramos a golpes a la gente, al violador ni a la persona que te hizo daño. No hacemos este tipo. Simplemente medimos los sentimientos, rescatamos la persona y le quitamos los sentimientos para modificar la memoria original. No agarramos a la persona y visualizamos un par de ángeles agarrándolo para que tú lo golpees y lo puñales. No, eso es venganza. Y Mahatma Gandhi decía que si vamos por la filosofía de la venganza, si vamos ojo por ojo, entonces la humanidad entera va a quedar ciega. La venganza no es la solución, el perdón sí es la solución. Por eso en técnicas que yo manejo, me pueden hacer preguntas sobre esto, es su oportunidad para que hagan las preguntas que quieran. Dentro de la filosofía que yo manejo, no enseñamos pero hacemos una reconciliación también. Supongamos que yo voy a una memoria donde papá te pegó mucho, te maltrató muchísimo por algo injusto. Anteriormente nos pegaba mucho. Yo también soy de la generación donde habían golpes y gritos y todo esto. Entonces, y tú te quedaste reprimido con esos sentimientos. Después de que te quitamos todos esos sentimientos de frustración, de enojo, cuando vamos a esa memoria y te quitamos estos sentimientos, luego hacemos una técnica que se llama la silla vacía de Gustav, de Carl Jung, donde tú te traigo a tu papá, se sienta en una silla, tú estás sentado en otro y esta oportunidad para que tú le digas todo lo que tú quieres expresar, todos tus sentimientos. Y luego lo que sí te sana es pues después de que tú expreses todo lo que te dolió, sus golpes, tu desamor y todo, el no estar en tu vida, entonces luego le dices, yo te perdono, ya no me debes nada y lo dejas ir. Todo eso se puede hacer en la mente subconsciente. Santiago de la Clínica de Trascender de hoy te pregunta
¿Cómo trabajar con el enojo cuando se tiene la mente débil? ¿Es necesario medicarse? A veces cuando si hay una bipolaridad muy alta, muy extensa, sí es bueno algún medicamento para regularlo. Pero cuando dices el tener la mente débil, ¿a qué te refieres, no? ¿A qué te refieres? Porque la mente débil no es necesariamente el no responder con agresión o el responder con agresión. Más bien lo que te forja el carácter es el poder, el tener control en tus impulsos y el tener control en no agredir a la gente. Eso es aprender a tener un carácter fuerte que puede modificar tu temperamento. Um, ¿Qué tal escribir los sentimientos para sacar el enojo? Eso es terapéutico, escribir los sentimientos, pero a veces el escribirlo no es suficiente para que salgan. No es suficiente para que el escribiendo te recuerdas y es terapéutico de eso en el análisis de la personalidad que hacen los de los 12 pasos. Ellos hacen un minucioso inventario de su vida y entonces escriben todas sus emociones y luego se las platican a lo que llaman ellos el padrino. Pero, sin embargo, cuando las heridas son muy fuertes, el niño o la niña se quedó estancada en esa memoria. Entonces, tú cierras los ojos, el terapeuta te lleva a esa memoria, a ese recuerdo, tú mides el nivel de enojo que tú tienes de 0 a 10 y cuando lo mides, sabes en qué parte de tu cuerpo le preguntas al niño o a la niña en qué parte de tu cuerpo sientes el enojo, qué tan intenso es, y ahí haces la visualización de viento, aire o fuego para eliminar. ¿Cómo compruebas que lo eliminaste? Bueno, le preguntas a la persona qué tanto enojo tienes. Estaba en 10 y ahora ya que estás debajo de una cascada y el agua va pasando por dentro y por fuera, ¿cuánto está? Está en 8, está en 7, está en 6, hasta que lo lleves a 0. Ahora, si por alguna razón no puedes bajar ese sentimiento de frustración, de enojo, de tristeza, puede hacer que haya una persona ahí en esa memoria observando. Y eso es parte de unas técnicas que yo manejo, donde tenemos que negociar esa persona que está observando para que se vaya y para que nos deje trabajar para quitarte estos sentimientos. Entonces, la neurociencia es mucho más profunda que el análisis de la personalidad de solo escribir. Es mucho más profunda. Es bueno, pero pero no es el curarlo todo, o sea que no va a sanar todo el trauma. El solo escribirlo y el solo platicarlo no es suficiente, porque de hecho yo conozco muchísima gente en los 12 pasos que siguen igual de neuróticos, nomás taparon la botella y dejaron de beber o dejaron de drogarse, pero siguen igual de neuróticos. ¿Qué pasó? Porque hay heridas muy profundas que ahí se tiene que utilizar un profesional para poder modificar todas esas memorias quitando los sentimientos y eso es lo que está haciendo la neurociencia, que es lo último que hay en psicología. Estamos transformando todo el sistema y esto viene del psicoanálisis y sí es el método que yo enseño. ¿Cómo ayudar a un adolescente de 14 años con su enojo? Se puede ayudar. Yo tengo adolescentes, ahora tengo un adolescente allá en la clínica Trascender de OTA y Tijuana. Perdón, estoy tomándome mi Jamaica. Entonces, lo que yo hago es que esa persona no solamente si tiene problemas de comportamiento, no solamente tiene enojo, tiene tristeza. Acuérdense que el enojo es una emoción secundaria. Debajo del enojo está la tristeza, está el miedo. Hay otros sentimientos de culpa, hay cuestiones de desamor, de abandono, hay una autoestima malsana. Entonces, comienzo a trabajar con todas esas memorias, todos esos recuerdos de la persona, del niño de 14 años para poder sanar esas memorias. ¿Cómo se sanan las memorias? Bueno, vamos al recuerdo, medimos el sentimiento, quitamos el sentimiento de la memoria, el sentimiento de tristeza, de enojo, de frustración, y luego ya la memoria cierra sin el dolor. Y eso sana, modifica totalmente la memoria. Y eso es lo que le quita poder a ese monstruo impulsivo, eso es lo que le quita poder al comportamiento. Pero los muchachos que tienen problemas de comportamiento necesitan una disciplina también. Lo que pasa es que son indisciplinados porque son muy rebeldes y no hay disciplina. Entonces yo creo en la disciplina, pero no creo en los golpes, ni creo en los gritos, ni creo en ese tipo de castigo. Eso es más tortura, eso es más de los nazis. Y desafortunadamente eso es lo que utilizan muchos centros de tratamiento que llaman anexos.
nexo. Señores, tengan mucho cuidado. Es terrible lo que yo he visto en Tijuana, donde tengo mi clínica, cómo los maltratan, cómo los abusan, cómo los torturan a los adictos. Y la gente por pagar poquito, pues no son sitios profesionales. Son gente, son criminales, son gente altamente muy enferma, que los muchachos van a salir peor, porque ahora los someten a través de golpes y de gritos, y eso no ayuda terapéuticamente. No es terapéutico, es lo mismo que el gritarles, el mentar madres, eso no ayuda. Ese tipo de gritos no ayuda a nadie. Dice, no, es que no me debo reprimir. No, tú no, tú puedes expresar lo que tú sientas sin necesidad de mentar madres, sin necesidad de gritar. Yo tengo una voz muy fuerte, entonces a veces levanto la voz y la gente piensa que estoy gritando, pero es que tengo la voz fuerte. Pero también se puede modular, ¿no? Todo se puede aprender a modular. Entonces, aquí pregunta Abigail de la clínica Trascender. A ver, se me fue. Abigail dice cómo manejar y controlar el enojo. Entonces, mira, cuando sientes que estás enojada, Abigail, cuando sientas que estás enojada, respira, salte de ahí, pide tiempo, dile a la gente, mira, ahorita no es buen momento para hablar. Identifícalo, aprende a identificarlo, te sales de ahí y comienzas a cambiar el diálogo contigo, comienzas a decir tranquila, respira, tranquila y visualiza, piensa en algo positivo, piensa en algo que te haga sentir bien. O sea, tiene uno que aprender a identificar el enojo, a observarlo y a reemplazarlo por otro pensamiento tranquilo, no de culpar a la gente, no de que, ay, lo que me hicieron y todo eso, porque lo que pasa, Abigail, es que sufriste muchas cosas de niña, pasaste muchas cosas muy difíciles de desamor, de traición, de cosas que sucedieron y entonces estás ahí reprimida. Pero, Abigail, yo voy a ir para allá pronto para trabajar contigo, ¿ok? Me está hablando alguien, yo la conozco a esta niña, está en la clínica Trascender de Otay y hace poco llegó allá. No voy a hablar de ella, pero tiene muchas cuestiones emocionales y es por tantas situaciones que vivió. Entonces, esto es genial cómo se puede trabajar en el subconsciente. En el subconsciente, una vez más, en el subconsciente, ¿cómo lo podemos trabajar? Vamos al subconsciente, vamos a la memoria implícita, vamos a los momentos de tu vida desde pequeño donde sufriste esas situaciones traumáticas de miedo, de culpa, de golpes, entonces sanamos esa parte, quitamos los sentimientos para que cierren las memorias sin dolor. Eso es trabajar el pasado. De alguna forma es como arreglar tu personalidad, ¿no? Porque cada vez que pasa algo difícil en tu vida, se va deformando tu personalidad y tu forma de sentir, tu forma de pensar, tu forma de ver la realidad. Y luego en el consciente, lo que le estoy diciendo a Abigail, que aprendas a identificar tu enojo, aprendas a respirar, aprendas a calmarte y aprendas a cambiar tu diálogo interno para reentrenar el cerebro nuevo. Yo le llamo el cerebro nuevo o el segundo pensamiento. El segundo pensamiento que es racional para que puedas pensar antes de actuar, porque el primer pensamiento es de agresiones. Me dijo algo, yo voy a responder con agresión, y cuando respondes con agresión, entonces vas a obtener más agresión, porque de repente si te encuentras con alguien más agresivo que tú, entonces te va a meter una puñalada o van a agarrar un caso de violencia doméstica o cosas terribles, o uno se puede agredir uno mismo. Hay gente que a veces cuando está muy enojada rompe, le pega el puño a una pared o algo y ellos mismos se pueden romper la mano. Aquí dice Farlin que estuvo en una de mis conferencias. Revisores quitando las malas memorias y dificultades que tenían cada una de ellas. Sí, eso es lo que yo hago. Lo que yo hago es modificar memorias. Eso es lo que se llama reconciliación de la memoria, donde podemos cambiar esas memorias quitándole el dolor. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando tú te acuerdas de algo muy doloroso que te pasó de niña? Y si el terapeuta no sabe Life Ecology, no sabe neurociencia, nomás tú hablas, lloras y ahí quedas y procesas la información pero no sanas. Entonces en la neurociencia vamos a esa memoria, a ese recuerdo, medimos los sentimientos y te los quitamos para que luego la memoria cierre sin el dolor. Acuérdense que mañana
Vamos a tener un Zoom a las 5 de la tarde, todos los miércoles a las 5 de la tarde, porque hay mucha gente que quiere más información a través de los cursos de neurociencia que vamos a dar. Vamos a tener aproximadamente 30 personas para ese curso. La próxima semana voy a tener un curso con gente que ya comenzó el curso. Ese es otro Zoom. Pero mañana vamos a hablar de lo que es Lifecology, cómo funciona, los métodos y todos, y ahí puedo contestar cualquier pregunta. Los que no se han inscrito, lo único que tienen que hacerme es mandarme su Gmail, su correo electrónico, y entonces yo les mando la invitación para el Zoom de mañana a las 5 de la tarde. Terminando esta transmisión, me comunico con la gente de México para mandarle la invitación al Zoom que voy a tener mañana a las 5 de la tarde. Bueno, aquí hay otra pregunta. ¿Cómo controlar el enojo cuando otra persona te está agrediendo o ofendiendo? Bueno, es mejor, no se puede solucionar algo cuando estás enojada, entonces es mejor no responder con agresión. Aunque la otra persona te esté agrediendo, es mejor salirse de ahí, es mejor tratar de, si te puedes salir. Es mejor no responder con agresión, porque entonces se vuelve una guerra de poder y control. Que yo te dije, que tú me dijiste, si tú eres el idiota y tú eres Entonces se empeora la situación. Es mejor soltarlo y dejarlo ahí. Y luego, cuando ya estés calmado, luego regresar. Pero si te está agrediendo, si es difícil, eh, eh, tal vez tú lo interpretarías como que es una sumisión, pero es mejor por el momento aprender a manejarlo sin agresión, sin responder y decirle a la otra persona, ok, esto es lo que tú piensas, yo no quiero hablar, déjame que no quiero seguir con esto. Eso es el tiempo afuera para poder relajarte, respirar tranquilo y luego regresar y hacerle ver, si es una persona importante, una pareja o alguien importante, regresar y expresar tus sentimientos. Mira, yo me sentí agredida, yo me sentí molesto, me sentí que me denigraste y estos son mis sentimientos. Eso es real, lo que me dijiste, me dolió. Y expresando con el yo. Eso es bueno. Eso es bueno, pero no se puede, cuando te están agrediendo en el momento, y si tú agredes también y dices, no, es que tú eres el idiota y todo, se vuelve una lucha de poder y control, y ahí lo que pasa es que te van a llamar a la policía, algún vecino, y agarras un problema de violencia doméstica. Lo mejor es salirse, y lo mejor es calmarse, y luego ya, si es alguien que es importante en tu vida, lo arreglas o si no lo sueltas, porque también uno no tiene por qué seguir en una relación tóxica si esa persona no es importante. A ver, bajemos un poquito aquí. Lalo, saludos, Lalo. Buenas noches, doctor. Saludos de La Piedad, Michoacán. ¿Qué puedo hacer para lograr el perdón de las personas que ofendí con mi enojo? Bueno, lo que pasa es que lo único que uno puede hacer, Lalo, es expresar, reparar los daños expresando el daño que hizo, ¿no? De que tú logres ver a esa gente si está viva o escribirles una carta y decirles, sabes que estoy sumamente arrepentido de lo que hice, lo hice en un momento de enojo, no pensé lo que estaba haciendo, no pensé lo que hice y estoy muy arrepentido y te pido que me perdones. Eso es lo único que puedes hacer, porque si la otra persona no está en disposición de perdonarte, pues no te va a perdonar y no los puedes obligar, ¿no? A nadie se puede obligar. La única persona que puede cambiar es uno. Entonces, el perdón, sí es importante que uno perdone, que nosotros aprendamos a perdonar, porque el perdón es para nosotros, no es para los demás. ¿Ves? El perdón no es porque la otra persona merece ser perdonado, sino es para que nosotros no guardemos ese resentimiento y para que ese resentimiento no se convierta en cáncer. Entonces es muy importante sacarlo. Es muy importante perdonar porque ya no lo puedes remediar. Entonces lo único que puedes hacer es decirle a esta gente a la que tú ofendiste, decirle que estás sumamente arrepentido y que no tuviste intencionalmente, no lo hiciste, que no pensaste en el daño que les causaste y que estás muy arrepentido y que le gustaría que te perdonaran. Aunque no te perdonen, por lo menos tú ya sacaste, ya lo dijiste y eso es bueno. Nunca puede esperar uno la respuesta porque a veces uno está esperando que lo perdonen y tal vez no lo perdonen. Y si no lo perdonan, pues la gente tiene el derecho a no perdonar también. Pero nosotros sí debemos aprender a perdonar. Es muy importante. A ver, otra pregunta. Something I learned from your therapy is that therapy isn't just venting in the mental health community. I always interact with
Loss appears, present to just bend, not to receive. And they must instead of. Estoy leyendo en inglés, por eso estaba callado. Estoy leyendo que algo que aprendió en terapia Georgina es no solamente en expresarlo todo lo que tú sientes, sino que entonces es importante expresar tus sentimientos sin necesidad de estar enojado, ¿ves? Es mejor expresarlo sin necesidad de estar enojado, porque cuando estás enojado, en vez de solucionar el conflicto, se empeora la situación. Entonces hay que calmarse primero y luego expresar los sentimientos con el yo. Yo me siento triste, yo me siento frustrado, yo me siento enojado. Y eso está bien, que tú digas, ¿sabes qué? Me sentí herido con lo que dijiste, y eso está bien, pero no agredir a la otra persona. No se puede responder al odio con odio, porque entonces no estaríamos vengándonos y eso no soluciona nada. Por eso las guerras, por eso ves los conflictos de los países y las guerras biológicas y con arma y todo, porque no llegan a acuerdos, no llegan a una negociación justa, sino utilizan la violencia, y desafortunadamente pues la violencia crea más violencia, y entonces así se va a extinguir la humanidad con tanta violencia. ¿Qué teoría tiene usted sobre la esquizofrenia y sus ramas y cómo se puede educar para mejorar? Bueno, es un campo difícil lo que es la esquizofrenia. Hay diferentes esquizofrenia: esquizofrenia paranoica, el esquizoafecti, que eso es una mezcla de esquizofrenia, de alucinaciones y de paranoia. Es una mezcla de las dos. Entonces, pues, estas voces, cuando se escuchan voces, eh, entonces esas voces denigran a la persona. Estas voces a veces no totalmente todo el tiempo son buenas, son malas, y hacen sentir muy mal a la persona. Entonces ahí son sentimientos y emociones que van acumulándose. Entonces, cuando yo trabajo con una persona esquizofrénica, yo le pregunto las voces qué tanto daño te hacen. ¿Le tienes miedo a las voces? ¿Y hay alguna vez que te dijeron algo que te sentiste muy mal? Porque yo veo que el problema del sufrimiento humano está en los sentimientos y en las emociones. Entonces, si esas voces te denigran, si esas voces te dicen que te mates, que tú eres una persona mala, que es una persona odiosa. De hecho, yo conozco gente esquizofrénica que tienen voces que los denigran y los hacen sentir muy mal y los hieren constantemente y los convencen de que mejor quítate la vida. Entonces son sentimientos. Entonces yo comienzo a trabajar con estos sentimientos y entonces comienzo a quitarles como de alguna forma poder a esas voces. Pero si es un daño ya neurológico, pues sí, ahí viene la medicina con antipsicóticos para poder calmar esas voces. Depende del nivel de esquizofrenia, qué tan intenso sea la esquizofrenia. Pero la esquizofrenia se desarrolla más o menos a la edad de los 18 años, comienza a desarrollarse, y hay diferentes tipos de esquizofrenia. Hay esquizofrenia inducida por las mismas drogas y el alcohol, que nos llegan alucinando, y cuando ya se les quita la droga y el alcohol, se va yendo las voces, se va restaurando el cerebro. Pero ya hay una esquizofrenia que sí ya es un daño cerebral, con el que también hay que trabajar, porque las voces, las alucinaciones y las cosas que ven, imagínate si ven monstruos o cosas de esas, les va a causar mucho trauma. Entonces se puede trabajar el trauma también, y yo trabajo también el trauma con la misma Lifecology, porque lo de Lifecology tiene que ver con neutralizar sentimientos. Neutralizar sentimientos, obviamente, sentimientos negativos, también neutralizar sentimientos positivos. Para trabajar la adicción, tengo que neutralizar el placer que tiene la mente con la adicción, o si trabajo codependencia, también tengo que neutralizar emociones positivas. Entonces, bueno, ya vamos a ir terminando. Si tienen mañana a las 5 de la tarde, a las 5 de la tarde voy a dar una clase en Zoom para los que quieran mandarme su email, o ahí en la página, escribirlo en la página de Lifecology, para invitarlos a este Zoom para poder explicarles todo lo del campo de Lifecology, los que quieran, para los cursos. El sábado voy a trabajar el tema del manejo del estrés, y luego tengo pensado trabajar lo que es la autoestima también, el manejo del estrés. Vamos cerrando. Si tienen alguna otra pregunta, me la pueden hacer ahora. Vamos cerrando el tema del enojo. El enojo, vamos haciendo un sumario de todo lo que dije. El enojo es una emoción
natural, todos se enojan. La agresión es el problema. Entonces, cuando te enojes, tienes que aprender a no agredir para que no sigan en esos conflictos, ni tampoco a tus hijos. Por más de que sean tus hijos o están pequeños, no los grites y no los agredas tampoco, porque eso es abuso emocional. Eso se tiene que entender. Los gritos, la intimidación, los golpes, todo eso es abuso físico o emocional. No necesitas, sí le puedes quitar el celular, sí le puedes quitar las cosas que les gustan, y esa forma de disciplina funciona sin necesidad de agredir a nadie. Entonces, la idea es no seguir contribuyendo a la violencia, a la agresión, porque eso es lo negativo, la agresión es lo negativo. Por eso hay tanta violencia doméstica, porque la gente es agresiva, no solamente verbalmente, emocionalmente, sino psicológicamente, denigrando a la otra persona, haciéndolo sentir mal, haciéndolo sentir que no valen como seres humanos. Eso es abuso psicológico que daña la autoestima. Entonces, el enojo hay que aprender a controlarlo en el consciente, identificar cuando estás enojado, salirte de ahí porque no hay nada que solucionar. Si tú estás enojado y la otra persona está enojada, no hay nada que solucionar. Time out, no, salte de ahí y comienzas una vez que te sales ahí, a cambiar tu diálogo interno para hablarte de una forma que bajes el enojo, a decirte yo puedo manejar esto de una forma diferente, a respirar, a tranquilizarte, y luego, si es una persona importante, regresas y expresas tus sentimientos con el yo. Yo me siento triste, yo me siento enojado, ¿ok? Y si el enojo y la frustración es mucho más intensa y a veces es muy difícil llegar a controlarlo, porque entonces quiere decir que tienes muchas heridas del pasado que todavía no has trabajado. Entonces tengo que ir a esas heridas y tengo que aprender a, tengo que ir a esas heridas y sanar esas heridas quitando los sentimientos. ¿Cómo se sanan las heridas del pasado? Vamos a esos recuerdos donde te pegaron, donde te hicieron daño, donde sentiste esa emoción de tristeza, de dolor, de culpa, de lo que haya sido. Y medimos los sentimientos, te quitamos esos sentimientos para que la memoria cierre sin el dolor, y eso es lo que le quita el voltaje a ese monstruo, ¿no? Eso es lo que le quita el poder a ese monstruo para no seguir haciendo daño. No tenemos por qué seguir haciendo daño ni a los demás ni a nosotros mismos. Y si estás con alguien que es demasiado hipersensible, también es malo, porque entonces esa persona, cualquier cosita, se va a enojar y entonces se vuelve en un conflicto. Todos tenemos la responsabilidad de trabajar con nosotros mismos, y cuando hay humildad, entonces hay esperanza. Cuando la persona dice, ¿sabes qué? Yo tengo un problema y yo estoy trabajando en él, permíteme trabajar, entonces hay esperanza. Pero cuando usamos estos errores de pensamiento, justificamos, culpamos, negamos, racionalizamos, esa persona no va a cambiar. Si estás con una persona no solamente neurótica, pero narcisista, el narcisista tiene mucho trabajo, le cuesta mucho trabajo asumir su responsabilidad. Siempre están culpando a los demás, siempre están justificando y nunca asumen su responsabilidad. Por lo tanto, esa persona no va a cambiar. Por lo tanto, es mejor que te alejes, porque si no te va a seguir haciendo daño. Pero si la persona dice, ¿sabes qué? Yo reconozco que tengo un problema y yo voy a comenzar a modular, a no agredir, entonces hay esperanza, y todo el mundo tiene el derecho de cambiar, y pues nadie es perfecto, ¿no? Pero si el narcisista con el que estás, sea hombre o mujer, no asume la responsabilidad, quiere decir que esa persona no va a cambiar. Si siempre va a decir, es que tú me hiciste enojar, nadie te hace enojar a no ser de que tú lo consientas, es tu responsabilidad. Entonces, mañana a las 5 de la tarde los espero para darles el Zoom sobre el curso que vamos a tener de la certificación de Life Ecology, que van a ser 90 horas, y vamos a dar una certificación como en neuroterapia bajo mi método de Life Ecology, para que aprendan a trabajar toda el área de la salud mental. Y también vamos a dar el libro, vamos a dar el audiolibro, todas estas cosas a las primeras 30 personas. Y también el próximo sábado vamos a hablar del manejo eficaz del estrés, qué es el estrés y cómo manejarlo. Pues muchas gracias por su sintonía. Sigan invitando, apoyándome, invitando a la gente que quiera conocer herramientas de cómo manejar todo este campo de la salud mental.
Nadie, no, la gente no está obligada a tomar mis cursos, no es, a mí me gusta ayudar a la gente y por eso lo estoy haciendo más que nada, ayudando a la gente. El que quiera más información de mi página, de los cursos, es lifecologyyinstitute.com, ahí pueden obtener resultados. Muchísimas gracias a todos, y los espero pues el próximo sábado a las 4 de la tarde y mañana a las 5 de la tarde para explicar lo de los cursos del Zoom, y la próxima semana a las 4 de la tarde con el tema manejo eficaz del estrés. Gracias y muchas bendiciones y muchísimas gracias por su sintonía. Que la pase muy bien.